En un noviembre de morir y renacer, la energía de Escorpio está desatada, invitándonos a un proceso de muerte y transformación que es la culminación de lo que hemos vivido en los últimos 4 años. El arquetipo del fénix y de la serpiente que cambia la piel están totalmente activos la primera quincena de noviembre. Es momento de dejar de luchar y resistirnos a lo que ocurre, de dejar de tratar de cambiar a las personas o las situaciones, enojándonos y frustrándonos porque no son como queremos que sean. En un noviembre para ser valientes hay grandes regalos, pues el gran trígono de agua está totalmente activo y maravilloso. Y en este video te voy a dar todas las claves que necesitas para fluir con la energía. Y hay cosas importantes que están ocurriendo. Bienvenidas y bienvenidos a este video de astrología evolutiva, donde vamos a hablar de los tránsitos que están ocurriendo la primera quincena de noviembre. Escorpio está desatado. Escorpio está desatado. Y Escorpio, es importante que lo entiendan, más allá si son Escorpio o no, tiene 2 expresiones energéticas. 2. Y estamos viviendo las 2. La buena noticia es que entre más estemos entrando en noviembre, cerca del 10, vamos a empezar a vivir con más fuerza la más alta. Pero en este minuto, finales de octubre y principio de noviembre, estamos viviendo la más baja. ¿Cuál es la expresión más baja de la energía de Escorpio? La energía de la lucha, la resistencia, el tratar de controlar a las personas, las situaciones, el llenarnos de resentimiento y frustración y enojo porque las cosas no son como queremos, y una batalla contra la vida. La vibración más alta de Escorpio es que en vez de usar la energía de la transformación a nuestro favor, nos resistimos a ella. Y en ese proceso, ¿quién se empieza a morir? Uno. Creo que me entiendan, la energía de transformación está entrando y te dice: es hora de que muera algo en tu realidad, es hora de que muera algo en tu vida, algo laboral, algo profesional, algo vincular, algo de una situación, lo que sea. Es tiempo de transformarlo. Pero nosotros no queremos transformar, queremos controlar. Entonces ahí aparece la vibración más baja de los escorpionanos, que nos evoca emociones de mucha incomodidad y de mucho sufrimiento y de mucho terror. La vibración más alta de la energía de Escorpio está representada por el águila. El águila, que es un arquetipo de mente, de aire, es como básicamente llevamos un arquetipo escorpiano de mucha agua a unirlo con el aire. Cómo la mente puede entender lo que realmente está ocurriendo y cómo la mente entiende que realmente es momento de morir y transformar y de destruir algo en nuestra realidad. Cómo podemos dirigir con inteligencia esta energía de la transformación para transformarnos a nosotros mismos y a nuestro mundo, soltando, confiando, elevándonos por sobre nuestros miedos, nuestras obsesiones, nuestros terrores. Como les dije, por lo menos hasta el 10 de noviembre la energía más activa va a ser la de mayor densidad. Pero mi gente querida, existen posibilidades para comenzar ya, desde este momento, a conectar con el águila. Y eso es lo que te voy a decir en este video. ¿Cómo conectas con el águila? La mayoría de la gente va a conectar con el escorpión. Pero tú puedes conectar con el águila si entiendes lo que está ocurriendo. ¿Qué es el arquetipo de Escorpio? Es que muero y renazco, como la serpiente que cambia la piel y surge una nueva piel. Realmente estamos viviendo esa caída de esa piel antigua y está apareciendo la nueva piel. ¿Ya? Yo les quiero dar un consejo medio loco, pero un consejo que a mí me ha servido mucho esta última semana de tanta energía escorpiana. ¿Quiénes son los que más están sintiendo esto? Obviamente los de Escorpio, pero las personas que tengan energía de Leo, de Tauro y Acuario. Somos nosotros los que estamos sintiendo mayormente esta tensión. ¿Por qué? Porque Plutón en Acuario está haciendo la cuadratura a todos esos planetas en Escorpio y nos está tensionando mucho a los que tengamos signos fijos muy activos. Especialmente aquellas personas que tengamos planetas o ascendentes en los primeros 7, 8 grados de los signos fijos. O sea, ¿qué es algo que he hecho yo? Cuando estuve en Egipto viajando, estuve leyendo y estudiando y entendía que en los templos habían pruebas iniciáticas, pruebas que les pasaban a los discípulos, a los estudiantes,
pruebas complejas, pruebas que hacían enfrentar sus mayores miedos, sus mayores inseguridades. Y la gente que realmente no era capaz de pasar esas pruebas, o se quedaban en un nivel en el templo, o eran expulsados del templo. Entonces, ¿saben qué he hecho yo que me ha servido un montón? Es que me imagino que todas las situaciones difíciles que estoy viviendo son una prueba iniciática, donde se me está pidiendo a mí despertar, tomar conciencia y no ser reactivo. Puedo ser reactivo un rato, pero después recuerdo, ¿verdad?, que esta es una prueba. La vida me está diciendo, Pablo, es hora de que decidas desde dónde quieres vivir, es hora de que decidas que quieres transformar, que te empoderes y que actúes con mucha conciencia. Y ahí es cuando yo digo, respiro y digo, verdad. Esto es un juego, esto es una prueba, esto es un aprendizaje. Tengo que dejar de tomármelo tan personal, dejar de caer en los miedos, en las obsesiones y en la importancia. Sí, yo te recomendaría que trates de jugar así. Cuando estés mal, digas, verdad que esto es un juego y esto es una prueba. Y depende de mí cómo la vivo. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar. Lo primero que les quiero decir es que tengo esencias florales para la primera quincena de noviembre. Van a quedar en la descripción, mi gente querida. En Instagram se los vamos a mandar también. También son muy importantes las esencias. Te van a ayudar a este proceso de muerte, soltar, renacer, conectar con tu esencia. Es una mezcla de energía de Escorpio con Leo, de morir y conectar con quién soy yo. También te dejo otro regalo, que es la guía de esencias florales para arquetipos de Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte. O sea, si tú quieres sanar tu Venus porque quieres más placer, o quieres ser más valiente conectando con tu Marte, o quieres sanar tu niña interna, o quieres conectar con tu identidad, una fórmula de esencias florales para cada arquetipo. Están de regalo, es una guía hermosa. Y si esto que estoy haciendo te ayuda, por favor, dame un like. Te invito también que te suscribas al canal. Siempre ayuda que te suscribas y te llegan los avisos también. Y lo compartas con más gente, mi gente linda. Ya, quiero partir dando 4 consejos de Plutón y Escorpio, que son muy importantes de que los recordemos y que no lo he dicho en el último tiempo, pero son clave de este minuto. Es fundamental que evites enojarte y tratar de transformar a las personas o las situaciones a tu alrededor. Esto no significa que no hagas cosas para cambiar. Esto significa que de repente cuando estamos en un vínculo y queremos que nuestra pareja cambie, o estamos con compañeros de trabajo y queremos que cambien, hay cosas que no puedes cambiar, no puedes transformar a las personas. Y ahí es donde nuestro lado plutoniano, escorpiano se resiste, porque cree que necesita cambiarlo. Cree que la transformación más importante está en lo externo. ¿Y qué te está mostrando este final de octubre y principio de noviembre? Que las cosas no se van a transformar en lo que tú quieres para que satisfagan tus deseos. Eso es una fantasía infantil. Eso es el escorpión en baja vibración. ¿Qué te está diciendo la vida? Es como, acepta que esto no va a cambiar. ¿Y qué haces al respecto? Quizás tienes que soltar. Quizás tienes que descubrir que el que tienes que transformar eres tú. Quizás tienes que ser honesto y decir, a ver, si la circunstancia no va a cambiar, quizás tengo que dejarla ir y mejor me voy. Y ahí es donde está la valentía de salir a vivir algo nuevo, que eso es lo que te propone todo el mes de noviembre. Sal a vivir algo nuevo, aunque te dé mucho miedito. Y en ese proceso te vas a transformar. Esto implica soltar las obsesiones, dejar de forzar y asumir que hay que transformar tu vida. ¿Ya? Esto implica aceptar que de repente hay que perder batallas. Tanta energía de Escorpio en baja vibración. Escorpio está regido por Marte y quiere ganar todas las batallas. Por eso no me rindo. Hay batallas que no puedes ganar. Porque no le puedes ganar a la vida. Y no puedes ganar lo que es. No le puedes ganar a lo que es realmente. Entonces, no gastes energía estúpidamente. Porque te vas a desgastar y al final la vida te va a ganar. Contra Escorpio no le puedes ganar. Segundo consejo muy importante. Deja de darle una oportunidad a lo que tú ya sabes que no da para más. Nosotros sabemos, no, esto no da para más, pero me niego a perder, me niego a soltar, me duele mucho. Puede ser un tema laboral, nuevamente una relación, lo que sea, y lo sigo manteniendo con vida. Es como cuando, imagínense que alguien está por fallecer.
y se niega a morir y lo tienen vivo artificialmente por un montón de tiempo. Y sufre un montón, el cuerpo humano sufre mucho. De la misma manera, estamos manteniendo artificialmente con vida algo que ya cumplió su ciclo. Todos. La pregunta es que, no es que todo en tu vida esté muerto, sino que hay algo que realmente está muerto. Y no lo quieres mantener. Yo también siempre digo cuando les leo la carta a las personas escorpionanas, imagínate en las películas cuando le disparan a alguien y no se muere, y queda así, como sufriendo un montón de rato y no se muere. Eso es lo que está pasando con la vibración baja de Escorpio. Estamos quedando en la resistencia total. Algo tiene que morir y tú también te tienes que morir, porque cuando sueltas algo así de importante, te mueres. Es tu elección. Tercer punto muy importante y que tiene que ver bastante con el Mercurio retrógrado. Tenemos un Mercurio retrógrado que comienza el 9 de noviembre y que está para finales de noviembre. Y un Mercurio retrógrado re interesante porque es muy armónico. O sea, normalmente uno con Mercurio retrógrado dice no hables tanto, no comuniques, no hagas lanzamientos, ten mucho cuidado. Pero este Mercurio retrógrado está en conjunción con Marte, tiene un montón de trígonos a Júpiter, Saturno y Neptuno. Entonces es un Mercurio bien power, bien power. No hay que frenarse tanto. Ya les voy a explicar cómo utilizarlo, pero ¿cuál sería el tercer consejo? No te calles lo que realmente sientes que tienes que comunicar. No te calles. No te calles por evitar conflictos. No te lo calles por evitar dramas. No te lo calles porque si sientes que si lo dices va a ocurrir algo que va a transformar la situación, o se puede destruir la situación, o vas a perder el control, o alguien se va a ir. No te calles. ¿Es noviembre un buen momento para tener conversaciones incómodas? Es el momento ideal para tener conversaciones incómodas. Esas conversaciones donde somos honestos y sacamos aquí las cartas sobre la mesa. Y esas conversaciones que invitan a enfrentar una situación y que implican a una resolución o una transformación. Si no lo haces, tu cuerpo va a somatizar a nivel físico, a nivel de ansiedad, a nivel de rabia, a nivel de todo. Ahora, entendamos que ese Mercurio retrógrado y toda esta energía nos está invitando a que seamos cuidadosos también. Bueno, ¿quién va a salir a hablar? ¿El Escorpio o el Águila? Porque el Escorpio va a salir así a destruir. Va a culpar de todo a la otra persona. El Águila no solamente va a decir lo que le molesta de otra persona, pero también se hace responsable de cómo soy yo el que estoy contribuyendo a esta situación. Porque no es tu problema, es nuestro problema. Y también tiene que ver conmigo. Y yo también me tengo que transformar, pero también tengo que ser honesto con que hay ciertas cosas que ya no aguanto más. Ya no aguanto más esto. Entonces, eso se comunica externamente, pero también la pregunta que me tengo que hacer es ¿por qué yo estoy sosteniendo esto que no aguanto? ¿Por miedo al abandono? ¿Por miedo a la soledad? ¿Por miedo a la pérdida? ¿Por el miedo a la escasez? ¿Me entienden? Tercer consejo. Pero antes de pasar al cuarto consejo, la formación de terapia floral que comienza a mediados de noviembre quedan los últimos cupos. Así que si quieres estudiar terapia floral para convertirte en terapeuta o ayudar a otras personas, inscríbete. Están acabando los cupos y recuerda que no solamente es una formación de terapia floral donde te enseñamos esencias, sino que es un proceso de evolución y transformación personal. Vas a ir tomando fórmulas personalizadas que Coldo te va a hacer a ti según tu carta natal y vas a tener un acompañamiento terapéutico. Es hermoso. Segundo, si quieren estudiar astrología conmigo por el mes de noviembre, finales de octubre y noviembre, mi formación de astrología tiene un 35% de descuento. Y voy a ser súper honesto con ustedes. La formación de astrología no debería tener descuento, porque es extraordinaria, porque es de la mayor calidad. Está realmente diseñada para que aprendas astrología, pero yo sé que estamos en un periodo complejo, ¿me entienden? Y prefiero pasar un descuento para que si tienen cualquier tema económico, eso no los frene y aprovechen de estudiar. Es una formación que nos hemos comprometido para darte la mayor calidad. Y lo último, el tercer consejo, el último aviso y no doy más. Tenemos un curso de astrología vocacional que está grabado, que es para aquellas personas que sienten que están perdidos a nivel de trabajo, no encuentran su vocación, no se sienten felices o que tienen problemas de escasez. ¿Cómo puedo trabajar en algo que me dé abundancia y me haga feliz? ¿Ya?
es un curso de astrología vocacional que hay que tener conocimientos mínimos de astrología. Aquí si no sabes nada de astrología te vas a perder. Pero si sabes un poquito de astrología, te vamos a enseñar a usar tu carta y ver la carta de otras personas para darle consejos de cuáles son sus dones para generar abundancia, cuál es el trabajo, el tipo de ambiente laboral que más te acomoda y cuál es tu propósito o vocación, cómo puedes aportar más al mundo. Ese es el trío perfecto de la casa 2, 6 y 10, junto con el sol, que hablan de ser feliz a nivel laboral. Todo esto en la descripción. Cuarto que está ocurriendo, que marca también la diferencia entre ser escorpión de baja vibración y ser águila de alta vibración. La energía de Escorpio nos dice lo siguiente: todas y todos hemos vivido experiencias de dolor, de trauma, que son emociones que han quedado encapsuladas dentro de nosotros. Emociones de odio, de resentimiento, de terror, etc. Y esas emociones se pudren, están podridas, están llenas de pus. La energía de Escorpio lo que quiere hacer es sacar esas emociones, liberar esas emociones. Porque esas emociones se transforman en resentimiento y odio puro, alimentan nuestras obsesiones más grandes y generan mucha culpa. Entonces, las queremos liberar. Escorpio las quiere liberar. Entonces, ayuda tú a que se liberen. Por eso, lo voy a repetir una y otra vez. Explora lo que te da miedo, lo que te descontrola, lo que te frustra, lo que te duele, lo que no quieres ver. Explora eso, porque este es el momento para liberarlo. Este es el momento para liberarlo. Esas emociones infectadas que llevas años cargando. Y son esas emociones que llevas años cargando las que realmente te limitan en tu vida. ¿Ya? ¿Cuál va a ser tu recompensa si liberas esas emociones guardadas, tóxicas? Vas a dejar de estar tan enojado con la vida y con las otras personas y contigo misma y contigo mismo. Vas a descubrir tu poder personal y vas a descubrir dones que estaban ahí, en eso que estaba encerrado. Hay dones que están por emerger, que tú no has permitido que emerjan, ¿ya? Te vas a recargar de energía vital, vas a sentir mucho poder y te vas a reinventar. ¿Qué más le podemos pedir? ¿Ya? Entonces recuerden que en este periodo es normal que estemos más dramáticos, más intensos, más rabiosos, etc. Son lo que tenemos que mirar. ¿Ya? Ahora quiero explicar algo. Vamos a entrar en algo astrológico. Estamos hablando del paso de Escorpio al Águila. Y estamos hablando también dos procesos de lo que es la muerte y transformación. Un primer proceso, que así funciona Escorpio y Plutón, es que ocurre algo que destruye. Está ocurriendo algo que no queremos. Está ocurriendo, cae el meteorito, por ejemplo, o explota el volcán. No tenemos nada que hacer. Explota el meteorito, explota el volcán. Y lo que hemos estado viviendo finales de octubre, sobre todo con el arquetipo solar, ha sido esta muerte de mi ego, de mi identidad, de quién soy yo, este sentirme perdido en quién soy yo, etc. Esta es la primera fase. Y la segunda fase es cuando hay cierta aceptación. Ya acepto que se murió algo. Y entonces uso de la energía de Escorpio como el combustible y la potencia para ir transformándome a mí mismo. Para ir transformándome. Lo que les quiero tratar de decir es que en la primera quincena de noviembre vamos a tener un arquetipo que es Venus, las relaciones, en la fase de destrucción. Y ya les voy a explicar lo que significa. Y por el otro lado vamos a tener el arquetipo del Sol, en la fase de renacer y de transformarnos y de tener la fuerza para reinventarme. ¿Ya? Entonces voy a primero partir hablando de lo que está pasando con Venus. Venus, hasta el 13 de noviembre, desde más o menos el 25 de octubre hasta el 13 de noviembre, va a estar en la Gran Cruz, que forma Venus en Libra, después en Escorpio, oposición a Quirón en Aries, cuadratura a Júpiter en Cáncer y cuadratura a Plutón en Acuario. Esa es la cuadratura, esa es la tensión más compleja. ¿Qué está ocurriendo? Está cayendo un meteorito en tus vínculos y tus relaciones. Ya sea que estés en pareja, ya sea que estés soltero, no importa. Está cayendo un meteorito.
Porque es una crisis completamente necesaria para transformar mi forma de vincularme. Tengan claro que después del 13 de noviembre, sobre todo la segunda quincena de noviembre, Venus va a entrar en armonía con el cometa. ¿Y eso qué significa? Que toda esta crisis, voy a salir de esta crisis y voy a tener una energía para reinventarme vincularmente. O para sanar las relaciones. Incluso para descubrir a otra persona, lo que sea. O para transformar el vínculo. Pero en este minuto, hasta el 13 de noviembre, estamos ahí muriéndonos vincularmente. ¿Cuáles son las características de esto? Con esta Venus tan complicadita, que lo más normal del mundo es que aparezca mucho la sombra de todas y todos nosotros en las relaciones. ¿Qué es la sombra? Mi lado posesivo, celoso, controlador, manipulador, víctima, que quiere tener el control todo el rato y que quiere transformar constantemente a la otra persona, el lado que reclama, mi lado que culpa al otro de todos los temas. Va a aparecer tu sombra. También aparece otra sombra, la sombra de cómo yo me boicoteo en las relaciones. No nos damos cuenta cómo nos boicoteamos. Estamos muy felices, hacemos algo. Hay mucha intimidad, hacemos algo. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Para que tengas claro que tanto a ti, que estás soltera o en pareja, se te va a activar como con las otras personas. Y no solamente hablo de relaciones de pareja, hablo de cualquier otro tipo de relación. Míralo, esto no es para juzgarlo, es para mirarlo, ¿ok? ¿Qué es lo que me está mostrando estas partes dentro de mí? Escorpio es un investigador, un detective. Y sí, claro, me puedo volver re escorpionano de baja vibración, que voy a investigarle el celular, todo lo que hace mi pareja, porque lo quiero controlar. Ya, sí, eso es una vibración de los escorpionanos, pero la invitación del águila es también a mirarte a ti misma. Segundo, crisis en lo que quiero en mis vínculos. Se está muriendo lo que es importante para ti en las relaciones. Se está muriendo tu forma de relacionarte, ¿me entiendes? Se está muriendo. Pero no para ti, para todos. En este 2026, que es un año de fuego, de inicio, de comienzo, de mucha libertad, se te tiene que morir ahora tu forma de vincularte. Probablemente lo que querías en los vínculos en los próximos 2 meses no va a tener nada que ver con lo que querías hace un año. Y esto significa aceptar quién soy yo y qué es lo que quiero. Y también, si estoy en pareja, aceptar cómo es la otra persona. Y ahí barajar, espérate. ¿Quiero realmente lo que esta persona es lo que realmente yo quiero? Puede ser que sea no. Entonces, la pregunta es, ¿qué hago acá tratando de forzar una situación? O capaz que la respuesta sea sí, sí amo a esta persona, sí quiero estar con esta persona. Entonces me transformo yo y veo mi lado jodido, controlador, que no deja en paz a la otra persona para ver lo que está pasando. También, ¿qué te va a enfrentar esta crisis venusina vincular? El miedo a la soledad, el miedo al rechazo, el darte permiso para ser quien eres tú en las relaciones, que ya se inició en la luna nueva en Libra hace algunos días. ¿Qué es lo que te decía esa luna nueva en Libra? Es date permiso para ser quien tú eres. No, es que si soy quien soy me van a rechazar, no me van a querer, me adapto, me trato de convertir en otra persona. No, sé honesto. Eso es lo que te está pidiendo esta energía de Escorpio. Ten paciencia estos días. Recuerda, hasta el 13 de noviembre. Porque después del 13 de noviembre, Venus entra en el gran trígono de agua y en el gran cometa y comienza una fase de reconstrucción. ¿Entiendes? Primero hay que mirar, ver la crisis, ver qué está pasando. Está explotando algo. Ya sea que estés sola o en pareja, da lo mismo. ¿Ya? Ahora vámonos a lo otro que quiero decir. El Sol. Porque el Sol está en la fase de Águila. ¿Cuándo? No, si estás viendo este video a finales de octubre te digo que todavía está en fase de muerte. Pero cerca del 7-8 de noviembre, el Sol se va a meter en el gran trígono y en el cometa. ¿Y esto qué significa? A ver, voy a explicar primero lo que está pasando a finales de octubre y principios de noviembre. Es una crisis de la identidad. O sea, si tú te sientes con una sensación de confusión, de no sabes quién eres, no sabes lo que quieres para tu vida, o sientes que en tu vida actual no hay espacio para ser quien tú realmente eres, si te sientes no reconocido por los demás, o quizás no te reconoces ni a ti misma, ¿me entiendes? Si te sientes con una inseguridad profunda o una frustración que dices, esto no es lo que yo quiero vivir, esto no es lo que yo quiero para mi vida,
¿Ya? Si estás cuestionándote fuertemente tu propósito o estás en una sensación de que tu vida se está muriendo, transformando, es lo que está pasando a nivel energético. Está cayendo un meteorito a finales de octubre y principios de noviembre en tu sol, en tu identidad. Se está destruyendo. Todo esto te está llevando a una crisis de realmente cuestionarte, preguntarte quién carajo soy yo y qué quiero para mi vida en este momento. Te está invitando a tomar una conciencia. Aquí la tensión está cuando, sin querer hacer un proceso de transformación interna, donde me reconozco que soy diferente a la persona que era y que quizás no es que la vida no está en mi favor, sino que mi entorno, el entorno que he construido, la realidad que he construido, ya no le da espacio a que quién soy yo sea. ¿Notan la diferencia entre decir yo quiero ser y por qué la realidad no se cambia? A darme cuenta que en realidad la realidad que construí, que pudo haber estado muy bien antes, pero ya no, es que la realidad externa a mí ya no me da espacio para ser. Tengo que salir de esa realidad y empezar a construir una nueva, transformar una nueva. Bueno, ese es el proceso de águila que se activa desde el 7 de noviembre. Pero primero viene ¿ya? ¿Qué es lo que este proceso solar quiere? Desarmar una identidad falsa. El yo falso que construí. El yo que soy, pero en realidad no soy. Mandatos familiares, construido por mandatos familiares, expectativas sociales, necesidad de aprobación, miedo al rechazo, máscaras para sobrevivir. Entonces, ¿qué es la clave de este periodo? Yo te diría, si se desmoronan cosas, se destruyen cosas, si no te encuentras, si no te hallas, date espacio para el vacío. Qué incómodo que es el vacío. Lo queremos llenar rápidamente. Con rabia, con ansiedad, con enojo, con impulsividad. No queremos el vacío. Parte clave del proceso de muerte y transformación escorpionano. ¿Cuál es el vacío? Ese vacío da espacio. Esa nada incómoda da espacio para que nos escuchemos. Ese vacío es la energía femenina asociado desde mucho tiempo en distintos mitos a la gran madre, esa oscuridad, esa fuente primordial desde todo viene. Esa fuente primordial desde donde todo viene es una nada creativa. Démonos espacio para evitar esa nada incómoda. Respirémosla, fluyamos con ella. Mi vida no me satisface y quién soy yo no me satisface. Es normal la crisis, insisto, es normal. Si la estás viviendo, muy bien. Porque es lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque desde el 7 de noviembre el Sol se mete en el gran trígono y en el gran cometa. Y ahí es donde me empiezo a reinventar. Ahí es donde tengo la fuerza para empezar a transformarme a mí mismo y empezar a transformar mi vida. Ahí surge claridad. ¿Cuál es la claridad más importante? Lo que no quiero. No quiero más esto. Entonces empiezo a transformarme a mí mismo y mi realidad para que no esté eso. Y empiezo a avanzar en una dirección que si todavía no sé muy bien cuál es la dirección, sé por último que es la dirección distinta a donde estoy. ¿Me entiendes? Con Escorpio, con el gran cometa y el gran trígono de agua, es tiempo de que avancemos transformándonos. Lo voy a decir rapidito porque esto ya lo dije en el video anterior. Hay que arriesgarse, hay que salir de la zona de confort. Va a haber que dejar ir muchas situaciones. Dejar ir y avanzar. Enfrentando nuestros miedos más profundos. Entonces, ¿cuál sería la tónica? Esto es muy importante. Sígueme. Esto es muy importante. Es tiempo de dar forma a un nuevo yo. 7 de noviembre en adelante. Entonces, ¿qué es muy importante que ustedes se pregunten? Porque estas preguntas no nos hacemos estas preguntas. No nos hacemos estas preguntas. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién soy yo? ¿Y qué quiero para mi vida? Parar y conectar conmigo misma. En un gran trígono de agua, las emociones están a flor de piel. Es mucho más fácil sentirnos. Mucho más fácil sentirnos. ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero para mi vida? ¿Qué partes mías he prohibido y he negado por miedo al rechazo o porque miedo a que si les doy espacio va a transformarse toda mi vida? ¿Qué pasa si le doy espacio a la persona más creativa?
¿Qué pasa si le doy espacio a la persona más libre? ¿Qué pasa si le doy espacio a la persona más extrovertida? ¿Qué pasa si le doy espacio a la persona que quiere vivir aventura? Lo mantenido a raya, peligro. Esa es la transformación de la primera quincena de noviembre. Darle espacio a esas partes que estaban prohibidas. ¿Ya? Porque el gran trígono de agua y el cometa te van a ayudar a hacer ese descubrimiento. Te van a ayudar a profundizar en ti. Te van a ayudar a sacar partes de ti que ya no te sirven, que ya no te representan, y a incorporar y permitir que las partes tuyas que realmente quieren surgir surjan. Y te van a ayudar a transformar tu realidad. Y te van a ayudar a transformar tu vida. O sea, la energía está completamente dispuesta para eso. ¿Me entienden? Está dispuesta para poder transformar la realidad. Sostener tu propósito. Elegir sin miedo al juicio. ¿Ya? Y es muy importante porque, insisto, voy a retomar un factor de Escorpio como águila. La energía de Escorpio es la energía de la destrucción. A todos nos están dando mucha energía de Escorpio, que significa que tenemos que saber destruir lo que se tiene que destruir en nuestra vida. Cuando retenemos la energía de Escorpio, terminamos destruyéndolo todo. Este ejemplo lo di hace mucho tiempo atrás en un video. Se los vuelvo a dar. Imagínense que tenemos un jardín. Y hay algunas plantas que son malezas que están destruyendo. Tenemos que sacarlas. Nosotros no sabemos usar la energía de Escorpio. No sabemos cómo usar la energía de la destrucción constructivamente. Entonces, en vez de destruir o sacar la maleza porque tenemos miedo de usarla, esa maleza termina destruyéndolo todo. O de repente pasa lo contrario. Nos enojamos tanto, aguantamos y de repente explotamos. Y en vez de sacar una maleza, terminamos quemando todo el jardín y todo se destruye. Noviembre es una maestría de cómo uso la energía de destrucción para transformar mi vida y avanzar en la dirección que yo quiero. Y el que no lo entienda esto y no lo haga, como dice Jay, lo va a pasar fatal. Totalmente. Nos están pidiendo actuar con madurez solar. Recuerden, el 7 de noviembre el sol es protagonista. Ya no necesitas que otros te digan quién eres. Tú empiezas a escucharte quién eres. Ya no necesitas buscar todo el tiempo aprobación. ¿Te das cuenta cómo esa adicción a ser aprobado por los demás, a ser visto, ha condicionado a ser quien eres? Te ha frenado a mostrarte porque no te vayan a rechazar y te da miedo, o te ha hecho llamar la atención o actuar de ciertas maneras que lo único que buscan es ser vista, quizás siendo muy extrovertido o ayudando en exceso. Al carajo, ya no, coherencia con quien eres. Ya no te puedes seguir traicionando para ser aceptado. Y es tiempo de sostener tu luz, porque esto también va a ser muy importante del proceso de poder y transformación escorpionano que se nos está presentando, y por el gran trígono de agua y el cometa. Si a los demás no les gusta quién soy, me importa un carajo. Ese debería ser tu lema. Eso no significa que no seas empático, que no seas educado, etc. Pero créeme que en este ser quien soy yo y transformar tu vida, no todo el mundo le va a gustar y no todo el mundo le va a aceptar. Y Escorpio te da la fuerza, el águila te da la fuerza para hacerlo. ¿Me entiendes? Desde el día 12 de noviembre, ya final de la quincena, Urano va a estar en oposición al Sol en el cometa. ¿Qué significa eso? Que tú vas a estar transformando tu realidad y Urano te va a ayudar en dos cosas. Te va a decir, yo te voy a sacar cosas sin que tú tengas que pedirlo. Te voy a ir limpiando el camino. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con rayos que van destruyendo torres en tu vida. Y van a llegar de forma inesperada. Urano nos va a ayudar a acelerar el proceso. Entonces, afírmense, pónganse el cinturón, que esto va a avanzar rápido en noviembre. Pero Urano también te da otra cosa, te da perspectiva, te da la capacidad de reírte de ti misma, de ti mismo. O sea, es clave de la maduración solar, es no tomarme tan en serio, reírme un poco más de mí, desapegarte incluso de mi nuevo yo, de mi propósito. Porque ya se los digo, estoy preparando la guía 2026 y ya tengo todo armado para el 2026 y estaba mirando al 2027. Quiero que entiendan que si construyo una nueva identidad y tengo un nuevo propósito y voy por ello, lo más probable es que cambie
Porque la vida quiere que cambiemos. Son tantos los saltos cuánticos que se van a producir en los próximos, en los próximos años, que nunca llego a ningún lugar, porque en cuanto llego me tengo que mover a algo nuevo. Entonces, esto es como aprender a divertirme con la energía creativa de la vida activa todo el rato. Es completamente lo opuesto que queremos siempre de llegar a un lugar seguro. Quiero tener mi casita, quiero tener mi pareja, quiero tener mi familia, quiero tener mi trabajito, quiero que esté todo controladito para que nada cambie. 2025, 2026, 2027 son a movernos ya y a disfrutar de la aventura. ¿Qué pasa si tu vida fuera una aventura? Como las series que te gustan, que los personajes están todo el tiempo en una aventura. Eso también es la maduración solar. Deja de vivir la vida que te gustaría en la fantasía y empieza a vivirla. La vida es una aventura. Eso no está recordando este final de año y el próximo año. Entonces, estos cambios de planes que te incomodan ahora en noviembre te van a llevar a lugares que nunca soñaste. Y la vida te va a decir, no, yo te voy a ayudar. Tú estás aquí atrapado en tu mente y no te das cuenta que hay algo mucho más allá. Urano te va a llegar desde la oreja y te va a llevar para adelante. Sí, movernos más. Movernos más. ¿Qué quiere que les diga? Así se viene el cielo. El 2026, puro fuego, puro aire, puro Aries, puro Acuario, puro Géminis, puro Leo. O sea, es importante que todos aprendamos esto. Miren, Urano en Tauro. Vuelve Urano en Tauro en noviembre. Tanta energía de Escorpio. Nos están pidiendo que seamos menos rígidos. Tu nuevo yo, tu nueva identidad tiene que ser menos rígida. Puedo cambiar, puedo adaptarme, puedo sorprenderme de mí mismo y de la vida. Entonces, para cerrar este video, ¿cuáles son consejos de no hacer en noviembre? Sobre todo, no vuelvas a tu vieja vida. O sea, si ya sabes que tu vida que hay algo que está muerto, que no funciona, etc., no vuelvas para allá, avanza. No dudes de tu certeza, confía en tu certeza. Y no busques validación externa. A ver, ¿los demás les gusta lo que quiero hacer con mi vida? No les gusta. Sí redefinirme y sí redescubrirme. ¿Ya? Es muy importante, yo les invitaría a hacer otro ejercicio. ¿Les puedo dar un ejercicio? Este ejercicio está bueno, muy buen ejercicio. Esto yo lo enseño cuando enseño astrología y hablo de la diferencia entre el sol y el ascendente. ¿Y por qué el sol y el ascendente tienen que unificarse para saber quién soy yo y para poder ser quién soy yo? El sol es quien creo ser. Cuando te preguntan ¿cómo eres? Y tú dices, bueno, yo creo ser así, yo creo ser acá, yo soy esto otro. ¿Qué es el ascendente? ¿Cómo me muestro para afuera? Vuelvo a repetirlo. ¿Cómo me muestro para afuera? Porque yo puedo creer que soy súper buena persona y la gente de tu alrededor te dice no voy a usar una palabrota, pero tú eres un no eres buena persona. ¿Cómo los demás me ofenden? Me siento ofendido. O tú puedes decir yo soy mala persona y los demás te pueden decir pero tú eres una persona hermosa. O sea, quiero que entiendan que no tenemos coherencia muchas veces entre cómo nos vemos y cómo actuamos. Escucha a otras personas cómo te ven. Y pregúntate por qué hay tanta distancia en cómo creo ser y cómo me ven. Porque quizás estoy mostrando algo que realmente no me representa. Y ahí me tengo que transformar. O quizás no estoy mostrando una parte de mí que es importante que la muestre porque es parte de mi identidad. Muy importante. También pregúntate en este minuto qué no quiero en mi vida, que ya no me representa. Y si puedes, ¿qué quiero para mi vida? ¿Qué me representa? ¿Qué me gusta? ¿Con qué me identifico? Va a ser muy importante aprender a decir que no o que sí. Que no, que sí, que sí, que no. A ti y a los demás en noviembre. Porque ahí marcas los límites que permiten que fluya la transformación. ¿Ya? Eso. Síganme en Instagram, síganme en TikTok, que voy subiendo rituales y un montón de guías para poder
fluir y aprovechar esta energía hermosa y maravillosa de Águila Escorpionana que está presente en noviembre. ¿Ya? Y la fórmula de esencias florales, ya se los dije, es justamente para permitirme conectar con mi poder de Fénix, mi poder de águila, de morir, soltar y renacer desde un yo más consciente. Así que eso es todo, mis amigas y amigos. Estamos todos en la misma. ¿Ya? Espero que este video les sirva mucho. Dejé aquí el corazón con ustedes. ¿Ya? Las quiero mucho y recuerden, formación de terapia floral, formación de astrología, curso de astrología vocacional, todo eso. Y también recuerden las esencias florales y la guía de esencias florales. Está gratuita todo eso. Y si llegaste hasta el final, escríbeme lo que me encanta. Un beso grande, que estén muy bien. Se me cuidan todos. Chau, chau.